Vale, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a investigar a fondo las verdaderas consecuencias tanto financieras como operativas de aquel gran apagón ibérico. Durante muchísimo tiempo, todo el debate se ha centrado casi en exclusiva en los fallos técnicos puntuales. Ya sabéis, la pieza que falló. Pero si miramos la documentación técnica, la verdadera historia no es lo que se rompió en un instante determinado, sino la arquitectura que sostenía todo el sistema. Hoy vamos a destapar cómo el retraso a la hora de modernizar la normativa ha dejado a nuestra red, literalmente, un paso por detrás de la propia transición energética. Fijaos, creo que es fundamental cambiar el chip aquí. En lugar de estar preguntándonos una y otra vez qué infraestructura física falló durante el apagón, la pregunta verdaderamente crítica, la que va a estructurar nuestro análisis de hoy, es esta. ¿Qué dejamos de hacer durante años? Mientras el sistema trataba las energías renovables, básicamente como una fuente masiva de megavatios muy baratos, se estaba pasando por alto un aspecto tecnológico absolutamente crucial. Las renovables, si las respaldas con electrónica avanzada, tienen la capacidad real de sostener la red por sí mismas. Y justo ahí es donde empieza a asomar un fallo sistémico en la implementación normativa. Punto número 1. El verdadero coste del apagón. La comparativa de fechas es sinceramente fascinante. Por un lado, tenemos al sistema portugués, que empezó a aplicar mecanismos avanzados de control de tensión ya en 2020, pero en el caso español, el nuevo procedimiento de operación, el famosísimo PO 7.4, no llegó hasta junio de 2025, o sea, tras años de discusiones y justo después de una crisis eléctrica grave. Hablamos de un desfase operativo de 5 años. 5 años operando sin integrar de forma plena las capacidades estabilizadoras que la tecnología en realidad ya nos permitía usar. Y claro, os estaréis preguntando, ¿cuánto cuesta realmente llegar 5 años tarde? Pues agarraos porque la cifra marea. Tras el apagón, Red Eléctrica se vio forzada a operar en un modo extremadamente conservador, y esa factura de emergencia asciende a unos 711 millones de euros hasta abril de 2026. Básicamente es el coste astronómico de un rescate monumental, simple y llanamente para mantener la luz encendida, jugando con reglas del pasado. Entonces, la clave aquí es que, al carecer de esas herramientas normativas modernas, el sistema tuvo que retroceder a lo que llamaron un modo reforzado. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en arrancar de forma forzosa muchísimas más plantas de ciclos combinados, es decir, quemar gas a raudales para crear unos enormes colchones de seguridad. El objetivo era garantizar la estabilidad a base de pura fuerza bruta tradicional, en lugar de utilizar una gestión inteligente. Pasemos a la segunda parte, la paradoja de la seguridad. Y esto resulta absolutamente irónico. A ver, España cuenta con una de las mayores penetraciones de energías renovables de toda Europa. Sin embargo, ante una crisis de estabilidad como esta, la respuesta automática del sistema no fue apoyarse en tecnologías limpias avanzadas. ¿Qué va? La solución fue anclar el sistema aumentando drásticamente el peso de las tecnologías fósiles convencionales. Si nos ponemos a un nivel técnico, lo que se hizo fue recurrir a la generación síncrona por defecto. Hablamos de inmensas masas físicas rotantes acopladas al sistema que aportan inercia electromecánica y potencia de cortocircuito real. Encender estos ciclos combinados fue, básicamente, apretar el botón del pánico para crear ese colchón de seguridad. Que sí, que funcionar funciona, pero a nivel operativo es un retroceso gigante. Y a nivel financiero es, literalmente, quemar billetes en turbinas de gas. Lo más llamativo de todo esto es que los propios reguladores son perfectamente conscientes de esta ineficiencia. Esta admisión tan directa por parte de la directora de Energía de la CNMC subraya una realidad que es ineludible. El nuevo esquema, el del PO 7.4, es inmensamente superior tanto a nivel financiero como operativo. Si la solución moderna es tan sumamente clara, eficiente y barata, la pregunta de ¿cuánto nos habríamos ahorrado si se hubiera implementado a tiempo? Es, de verdad, imposible de ignorar. Ahora bien, para mantener el máximo rigor hay que aclarar una cosa. No es que existiera un vacío normativo total el día del incidente. El apagón fue un evento multifactorial, con unos problemas de sobretensión bastante severos. Aprobar el PEPON 7.4 unos años antes no habría borrado el riesgo por arte de magia, por supuesto que no. Sin embargo, la evidencia técnica es abrumadora. Un despliegue normativo temprano habría mitigado enormemente las vulnerabilidades del sistema, reduciendo y mucho la necesidad de tomar esas medidas extremas a posteriori. Tercer punto. El nuevo rol del almacenamiento. Históricamente, los sistemas de almacenamiento BESS se han visto relegados casi de forma exclusiva a una función de arbitraje económico. Ya sabéis, cargar las baterías en horas valle cuando es barato y descargar en los picos de precio cuando es caro. Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería de operación del sistema, limitar unas baterías tan avanzadas a una simple herramienta financiera es sencillamente desperdiciar todo su verdadero potencial. El verdadero cambio de paradigma reside en la electrónica de potencia.
Ya no se trata solo de tener celdas químicas almacenando corriente continua en un contenedor. La magia está en los sofisticados inversores y en el software de control. Es justo aquí donde fabricantes líderes del sector, como Solax Power, están marcando la diferencia. Desarrollan equipos de ultimísima generación que dotan a las instalaciones de una inteligencia real. Esta tecnología es la que transforma sistemas que antes eran completamente pasivos en agentes activos capaces de sostener los parámetros de la red en tiempo real. Fijaos, gracias a esa electrónica avanzada, las baterías modernas se han convertido en auténticas infraestructuras activas de estabilidad. Pueden inyectar o absorber potencia reactiva de forma instantánea, pueden ofrecer soporte dinámico ante huecos de tensión en cuestión de milisegundos, e incluso desplegar funciones súper avanzadas como la inercia sintética o el grid forming. Ya no son bloques inertes, son herramientas quirúrgicas ultra rápidas que superan de largo la agilidad de la maquinaria pesada de toda la vida. Entrando en un nivel técnico un pelín más profundo, analicemos esto de la inercia sintética. Como mencionamos antes, los generadores síncronos tradicionales estabilizan la red gracias al giro físico de su propia masa. Pues bien, la inercia sintética utiliza algoritmos ultrarrápidos dentro de los propios inversores para simular matemáticamente ese mismo comportamiento físico. Al detectar que cae la frecuencia de la red, el software reacciona e inyecta energía en fracciones de segundo, amortiguando el golpe. Y todo esto sin tener que quemar ni una sola gota de gas. Es brillante. Y el salto definitivo en toda esta evolución es el llamado grid forming, o los inversores formadores de red. Tradicionalmente, las energías renovables se limitaban a seguir de forma pasiva el voltaje y la frecuencia que marcaban las grandes centrales térmicas. Pero con la tecnología grid forming, las baterías dejan de ser unos simples seguidores pasivos y asumen el control total. Tienen la autoridad electrónica para establecer la tensión y la frecuencia, actuando literalmente como el latido fundacional del sistema eléctrico. Es un cambio de arquitectura monumental. Y llegamos al cuarto y último punto, la estabilidad como recurso clave. Todo esto ilustra a la perfección por qué se exige un cambio de mentalidad radical en el sector. La forma en la que evaluamos los activos energéticos ha cambiado por completo. Ya no tiene sentido preguntar cuántos megavatios brutos puede almacenar una batería. Esa es la pregunta de ayer. La nueva pregunta, donde reside el verdadero valor, es una métrica mucho más profunda. ¿Cuánta estabilidad aporta a la red? El valor real de un equipo se mide hoy en cuántos costosos arranques de ciclos combinados de gas le puede ahorrar al sistema. Como suele decirse, generar avalanchas de electrones renovables muy baratos es un logro inútil si la red por la que deben viajar carece de la arquitectura para soportarlos. El debate real aquí es que la transición hacia la generación verde ha pisado el acelerador y ha avanzado muchísimo más rápido que la evolución de los procedimientos operativos. Y eso está creando unos cuellos de botella normativos que ponen en riesgo absolutamente todo el modelo. La conclusión de todo esto es que la estabilidad de la red ya no es una constante que podamos dar por garantizada, es un recurso crítico y como tal debe gestionarse y remunerarse. Este enorme desfase normativo nos ha dado una lección que nos ha costado cientos de millones de euros. Forzar a una red renovable moderna a operar con arquitecturas del pasado es técnica y económicamente insostenible. Así que la gran pregunta que define nuestro futuro y con la que quiero que os quedéis hoy es esta. Si la estabilidad es un recurso, ¿cuál es el verdadero coste de operar la red del mañana con las reglas y la arquitectura de ayer? Un interrogante sin duda vital para todos nosotros.